También durante estas últimas jornadas el caso positivo COVID-19 que había dado el senador Rabindranath Quinteros. Luego, durante la noche de ayer, se confirma también que el senador Jorge Pizarro, que estuvo participando también activamente de distintas reuniones parlamentarias durante esta semana en el Congreso, junto a otras 25 personas más, había dado también positivo a este test de PCR. Hubo conversaciones con distintos ministros, el ministro Ward, el ministro Sichel estuvo presente también en las comisiones de Hacienda. Estuvimos viendo que se estuvo discutiendo el tema del ingreso familiar de emergencia, y es por ello que había preocupación respecto a las cuarentenas preventivas que tendrían que cumplir los ministros que hayan estado en contacto con estos parlamentarios, un contacto estrecho. Se le consultó al ministro Jaime Mañalich cuál va a ser la determinación que se toma por parte del gobierno para evitar contagios en la casa de gobierno. Tenemos 2 parlamentarios confirmados y hay 3 ministros que se encuentran cumpliendo cuarentena preventiva. Escuchemos sus declaraciones. La lista de los colegas, que fue la pregunta, ¿no es cierto?, que deberían estar en cuarentena y él no fue contacto estrecho. Es decir, que él puede estar transitando sin ningún problema, porque ya está en un canal de televisión y... Sí, pero yo le recomiendo de todas maneras a toda persona que haya un congreso en la semana, por si acaso, que se haga un PCR, como dije ahí, ¿no?, el día martes o miércoles. ¿Y mientras está a mantener cuarentena? No es necesario, porque no fueron contacto estrecho. Yo quiero recordar la definición. Es un contacto estrecho, tiene que hacer cuarentena. Si no, si ustedes preguntaron, no conozco el caso, pues, supongamos que en el avión hubo una persona 20 filas más atrás que el senador. No tiene que hacer cuarentena, porque no es un contacto estrecho, no cumple con la definición. Tenemos confirmado al ministro Ward, el ministro Ignacio Briones también, que se encuentran haciendo esta cuarentena preventiva, y acá el ministro Mañalich, descartando que el ministro Sichel esté cumpliendo esta cuarentena, señala que hay un tercer ministro que también se encuentra en esta misma situación. Estamos a la espera, obviamente, de conocer su nombre para informarlo oportunamente con ustedes, Rodrigo. Nos vamos a quedar acá en el Palacio de Gobierno muy atentos a lo que vaya pasando durante esta jornada. El llamado de la autoridad, obviamente, ha sido reiterativo en que las personas sigan respetando todas las medidas. El ministro lo dijo, hay una estrategia desplegada para intentar frenar la cantidad mayor de casos, porque entre más casos tenemos, la ocupación hospitalaria obviamente se va llegando a su límite, y eso puede aumentar también la cantidad de fallecidos que esperamos baje durante los próximos días. Que esté muy bien, buenas tardes. Bien, Pablo, gracias. Reiteramos entonces, ministro Sichel y Ward en cuarentena. Los dos ministros... el ministro Ward y el ministro Briones. El ministro Sichel no habría tenido un contacto directo, Rodrigo, para aclararlo ya. Ok, entonces tenemos que modificar nuestra gráfica. Lo reiteramos entonces, Pablo, por favor, la información del minuto. Todo esto va evolucionando, por eso que se pueden provocar algunas diferencias. La información oficial, Pablo Tapia, a esta hora es... Ministro Ward, ministro Briones y un tercer ministro más que habría participado en estas reuniones parlamentarias durante la semana, precisamente relacionado a Hacienda. No sabemos el nombre, se puede intuir que alguno de los ministros que asistió, sin embargo hay que ser muy responsables con esta información. El ministro Mañalich descartó ya de plano acá en una conversación de pasillo que tuvo con nosotros acá en el Palacio de la Moneda, respetando obviamente la distancia social, que no era el ministro Sichel. El ministro Ward, el ministro Briones, entonces en cuarentena preventiva. A raíz de esta situación se van a realizar el test PCR, y luego de confirmar ello, también es muy prudente, decía el ministro, que se respetara aún así esta cuarentena preventiva, 14 días para confirmar que no tienen el virus en sus organismos. Bien, perfecto. Entonces, ministro Felipe Ward e Ignacio Briones en cuarentena, información oficial del minuto.